En esta segunda parte vamos a hablar sobre la termodinámica de las soluciones de macromoléculas y sobre la presión osmótica y lo que sucede particularmente con esta propiedad coligativa en el caso de una solución que no es ideal. ¿Por qué es importante estudiar la termodinámica de las soluciones de macromoléculas? Esto es así debido a que estudiando las propiedades fisicoquímicas de las macromoléculas en solución y particularmente en solución acuosa y por aplicación de la termodinámica, podemos obtener información de parámetros o características de las macromoléculas en solución que ya hablamos en la primera clase, como poder obtener su tamaño o peso molecular promedio, la conformación, que tiene que ver con la forma espacial que adopta la macromolécula cuando está en solución acuosa, y también ver qué sucede con estos, tanto con el tamaño, el peso molecular promedio y la conformación, cuando ocurren cambios en las condiciones experimentales. Por ejemplo, se cambia el pH, se cambia la temperatura, se agregan otros solutos a la solución, y eso nos va a permitir ver qué sucede con la macromolécula cuando estos cambios de condiciones pueden producir procesos como asociación, disociación, desnaturalización, etc. Pero antes de entrar en la termodinámica de las soluciones de macromoléculas, vamos a recordar un poco qué sucedía con las funciones termodinámicas cuando yo tengo una solución ideal. Recordemos que las soluciones ideales eran aquellas en donde no no existía una interacción neta entre los componentes de la muestra y en donde el tamaño del solvente y del soluto uno los podía considerar bastante similares. El delta H de mezcla para esta solución ideal, debido a lo que comentamos antes, que las interacciones solutos-solutos y las interacciones solvente-solvente se podían considerar aproximadamente iguales a las interacciones soluto-solvente, dando como consecuencia un delta H de mezcla neto aproximadamente igual a 0. Por otra parte, debido a la consideración que comentamos antes, que el tamaño del soluto es aproximado al tamaño del solvente, el delta S de mezcla lo podríamos definir como menos R por la sumatoria del producto entre el número de moles del componente I por el logaritmo de la fracción molar de dicho componente. Y si analizamos, recordando que las fracciones molares siempre son valores menores a 1, por lo tanto su logaritmo va a ser negativo, esta sumatoria nos va a dar negativa, con este signo negativo adelante nos queda un delta S de mezcla positivo, lo que recordemos eso indicaba que cuando yo estoy haciendo una solución de una solución ideal, estoy aumentando el desorden. Por último, al ser el delta H de mezcla igual a 0, entonces el delta G de mezcla solo va a quedar igual a menos el producto de la temperatura por el delta S de mezcla. Al ser el delta S de mezcla positivo, con este signo negativo, el delta G de mezcla es negativo y eso indica que la formación de la solución, o sea, la mezcla, es espontánea. Recién vimos entonces que el signo del delta G de mezcla dependía exclusivamente del signo del delta S de mezcla para una solución ideal, lo que quiere decir que la mezcla está entrópicamente conducida. Por otra parte, también se puede comprobar que el cambio del delta G de mezcla en función del número de moles de solvente es igual al producto de la constante R por la temperatura absoluta por el logaritmo de la fracción molar del solvente, y que eso a su vez es igual a la diferencia entre el potencial químico del solvente en la solución
menos el potencial químico del solvente puro. Si reordenamos esta ecuación, vamos a ver entonces que podemos despejar de esta ecuación el valor del potencial químico, cosa que ustedes ya vieron en Físico-Química 1, el potencial químico entonces del solvente en una solución ideal es igual al potencial químico estándar más R por T por el logaritmo de la fracción molar del solvente. ¿Y esto qué nos permite concluir? Recordando que mu1 sería el potencial químico del solvente luego de que se haya adicionado el soluto, mientras que mu10 es el potencial químico del solvente antes de la adición del soluto, es decir, cuando estaba solito, cuando estaba puro. Por lo tanto, su diferencia me va a dar una medida del cambio que sufre el potencial químico del solvente cuando se le adiciona el soluto, es decir, cuando pasa a formar parte de una solución, cuando ya no está más puro. Y esto es interesante, acá ya estamos entrando entonces en la termodinámica, pero hasta ahora vemos que este cambio está puesto en función del solvente, pero como estuvimos viendo antes, vimos que cambios en las concentraciones de un soluto producen cambios termodinámicos. Entonces sería interesante poder explicitar esta diferencia en lugar de en función de concentración del solvente, en función de concentraciones de soluto. Recordemos que si tenemos dos componentes, recordemos que uno era el solvente y dos el soluto, como la suma de las fracciones de todos los componentes es igual a 1, la fracción molar del solvente va a ser igual a 1 menos la fracción molar del soluto. Entonces puedo reemplazar esto aquí en la ecuación. Y me queda escrito de esta manera. Por otra parte, si además de ser ideales las soluciones son diluidas, es decir, la fracción molar del soluto es muy pequeña, tiende a 0, el logaritmo, esto es matemática, el logaritmo de 1 menos x2 se puede escribir en forma de una serie de Taylor como la que se ve aquí abajo, donde 2 factorial y 3 factorial se encuentran en el denominador, ¿sí? Entonces podemos seguir trabajando con esta expresión y poder llegar a una expresión final en donde veamos cambios del potencial químico en función de la concentración del soluto. Reemplazamos entonces en la expresión anterior donde decía logaritmo de 1 menos x2 por la expresión de la serie de Taylor que vimos antes. Y por otro lado, teniendo en cuenta que la fracción molar del soluto es el cociente entre el número de moles de soluto y el número de moles totales, y que como estamos en solución diluida, el número de moles de solutos es despreciable respecto al número de moles de solvente, entonces podemos aproximar a este cociente, y que además el número de moles de solvente lo podemos obtener dividiendo el volumen del solvente respecto del volumen molar del mismo, que sería el volumen que ocupa un mol de solvente. O sea, dividiendo volumen sobre volumen de un mol de solvente, tengo el número de moles del solvente. Y además, si asemejamos el volumen del solvente al volumen de la solución, de vuelta porque la solución prácticamente está formada casi toda por solvente, porque es una solución diluida, llegamos a esta otra expresión. Si ahora además multiplicamos y dividimos por el peso molecular de soluto, fíjense, el número de moles de soluto por el peso molecular de soluto me da la masa de soluto, dividido el volumen de la solución, me da su concentración expresada, por ejemplo, en gramos por litro. Si ahora reemplazamos, ¿sí?,
a donde está x2 por esta expresión, llegamos a este desarrollo que se conoce como desarrollo del virial del potencial químico para una solución ideal. Fíjense que dentro del paréntesis lo que tenemos es una sumatoria, un polinomio en C2. Acá tenemos C2 a la 0, C2 a la 1, C2 al cuadrado, más C2 al cubo, etc. Como la concentración es muy baja, los términos cuadráticos, cúbicos, etc. son despreciables respecto a estos dos primeros y por eso que en general cuando las soluciones son muy diluidas solo se expresan estos dos primeros términos. A la inversa del peso molecular absoluto se lo conoce como primer coeficiente del virial. Y a esta expresión que está acá se lo conoce como segundo coeficiente del virial, o sea, volumen molar del solvente dividido 2 veces el peso molecular al cuadrado, y se representa con la letra B mayúscula sub id porque sería el segundo coeficiente del virial cuando la solución es ideal. Reemplazando entonces, esta sería la expresión del virial ideal y así quedaría el desarrollo del virial para el potencial químico de una solución ideal. Fijémonos que todo lo que está en el paréntesis es positivo. Tengo peso molecular del soluto, volumen molar del solvente, concentración, y entonces todo esto es positivo. Y todo lo que está acá multiplicando también es positivo, pero acá tengo un signo menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la diferencia entre el potencial químico del solvente en solución menos el potencial químico del solvente puro, ¿cómo va a ser? Es negativa. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que el potencial químico del solvente en una solución ideal siempre va a ser menor que el potencial químico del solvente puro. Es decir, el hecho de al solvente agregarle un soluto y que se forme una solución ideal implica la disminución del potencial químico de dicho solvente. Pero las soluciones de macromoléculas son intrínsecamente no ideales. ¿Por qué? Porque no cumplen con ninguna de las condiciones para que la solución sea ideal. Recordemos que el tamaño o peso molecular de una macromolécula es muchísimo más grande que el del solvente. O sea, ya ahí no se cumple una condición. Y por otra parte, el hecho de que estén compuestas, que sean polímeros, que tienen distintos monómeros, por ejemplo, una proteína está compuesta por aminoácidos que algunos no tienen carga, pero otros son cargados, algunos son polares, otros apolares, y eso hace que se establezcan fuerzas intermoleculares, ¿sí? Inclusive dentro de la propia molécula hay interacciones con el solvente, y si además ese polímero es un polielectrolito, es decir, tiene una carga neta determinada, con más razón, es muy difícil que se cumpla que el delta H de mezcla sea igual a 0. Es decir, siempre una solución de macromolécula va a tener un delta H de mezcla distinto de 0. Es decir, que no cumple con ninguna de las dos condiciones para ser una solución ideal y por lo tanto las soluciones de macromoléculas son soluciones reales. Así como habíamos dicho que eran coloides obligados, ahora decimos que son soluciones reales. Por lo tanto, ahora la expresión del potencial químico del solvente, acá, en lugar de ir fracción molar de solvente, va a ir actividad del solvente. Esto ya lo vieron en Fisicoquímica 1, ¿sí? Y además recordando, también lo vieron el año pasado, que la actividad del solvente en la solución es el producto del coeficiente de actividad en el sistema racional, porque se trata del solvente, multiplicado por la fracción del solvente, y que este coeficiente de actividad nos daba una idea del apartamiento de la idealidad de esta solución, podemos reemplazar actividad por este producto y teniendo en cuenta las propiedades del logaritmo nos queda de esta manera expresada
el potencial químico del solvente en la solución. Debido a que en general las soluciones de macromoléculas son diluidas, porque su solubilidad es bastante más baja que la de una solución ideal, en general la fracción molar del soluto tiende a 0 y eso a su vez hace que el coeficiente de actividad tienda a 1. Por lo tanto, podemos aplicar tanto a este término, logaritmo de fracción molar del solvente, que dijimos que era igual al logaritmo de 1 menos fracción molar de soluto, la serie de Taylor que vimos antes, pero también la podemos aplicar algo similar a este otro término, el logaritmo del coeficiente de actividad. En ambos casos nos quedan desarrollos en tecno, que es un polinomio en la concentración de la solución. Vemos acá a la 1, al cuadrado, al cubo. Reordenando entonces, nos queda el potencial químico explicitado de esta manera, en donde este primer término sigue siendo el primer coeficiente del virial y este segundo término es el segundo coeficiente del virial, pero esta vez correspondiente a una solución real. Recordemos que acá tenemos otros términos, pero que los podemos despreciar debido a como siempre estamos trabajando en soluciones diluidas, se pueden despreciar frente a estos dos. Bien, entonces este B es el segundo coeficiente de virial para soluciones reales. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjense que este segundo coeficiente del virial para soluciones reales, en este caso tiene dos términos. ¿Y el primer término qué es? ¿Se recuerda? Es la expresión correspondiente al segundo coeficiente de virial para una solución ideal. Por lo tanto, quiere decir que en este segundo término de acá es el responsable del apartamiento de la idealidad, entonces, porque este representa lo ideal. Y específicamente el término alfa, porque B10 es una constante. ¿Sí? Entonces, comparando este B para la solución real con el B para la solución ideal, podemos obtener información acerca de cómo será el comportamiento de esta solución. Si nosotros nos fijamos en este término, a diferencia del B ideal, que era un valor siempre positivo, ahora B va a poder ser positivo, negativo e incluso adoptar un valor nulo. Analicemos un poco entonces el cambio del potencial químico que sufre el solvente cuando está en solución respecto de cuando estaba puro, respecto de la concentración de la solución. Vamos a graficar primero cuál sería la situación de una solución ideal. En la solución ideal, recordemos, este término no estaría, este segundo término, o si quieren decir alfa valdría 0, solo tendríamos este primer término, que ya dijimos que era positivo, pero además era pequeñito, ¿se acuerdan? Era muy chiquito, debido a que estamos hablando del volumen molar del solvente dividido el peso molecular al cuadrado, por lo tanto eso es un valor muy pequeñito, multiplicado por la concentración, que también es baja, porque estamos hablando de soluciones diluidas, harían que todo este término fuera despreciable frente a este. Por lo tanto, si no tenemos en cuenta este segundo término, nos va a quedar que la diferencia entre estos potenciales químicos corresponden a la ecuación de una recta en función de la concentración de soluto. O sea, quedaría como cortada aquí. Esta sería la ecuación de la recta. Y en esta ecuación, todos estos términos son positivos, pero tengo un signo menos adelante, lo que quiere decir ¿qué cosa? Que el potencial químico del solvente en solución va a ser menor que el potencial químico del solvente puro y que esta diferencia es negativa. O sea que voy a tener una
ecuación de una recta, pero con pendiente negativa, como se observa acá. Recordemos que el potencial químico me indicaba la tendencia al escape. Cuanto menor sea esa diferencia, me está indicando que menor va a ser la tendencia al escape. Es decir, que en este caso el solvente puede establecer buenas interacciones en la solución y no tiene tendencia a escapar de la solución. ¿Qué pasa ahora si vamos a la situación de una solución de macromoléculas que ya vimos que eran reales? Entonces, ¿qué va a pasar si este término sigue siendo positivo? Para que este término siga siendo positivo y a su vez mayor, por lo tanto, que el B ideal. Para eso entonces alfa tendría que ser negativo. Entonces todo este término es positivo y mayor que el B ideal. Si es mayor que el B ideal y positivo, todavía esta diferencia va a seguir siendo negativa, pero va a ser en valor absoluto mayor. Entonces el gráfico lo voy a dibujar por debajo del que corresponde al B ideal. Pero en este caso en particular, como ahora es más grande este B, ya no voy a poder despreciar este término, entonces me va a quedar un segundo término, concentración de la solución al cuadrado. O sea que va a tener la forma de una cuadrática hacia abajo. En este caso, entonces, fíjense que si comparamos esta curva con la del B ideal, fíjense que esta diferencia es más negativa respecto de la del B ideal. Quiere decir que en este caso estoy en una situación más estable. Es decir, que por eso se conoce, en este caso se dice que el solvente es un buen solvente, porque se pueden establecer buenas interacciones entre el soluto y el solvente, y eso hace justamente que el B sea mayor que el B ideal. Pero ¿qué pasa si tenemos la situación contraria? Si el B es menor que el B ideal. Y eso generalmente, como dijimos que este número, el ideal era muy chiquitito, sucede cuando me va a quedar un valor negativo. Porque si yo acá, al ser este muy chiquitito, le resto algo, o sea, alfa es positivo, no estoy marcándolo, perdón, si yo a esto le resto un número, como este es muy chiquitito, muy probablemente el B me quede negativo. Entonces, el B es negativo, por lo tanto, el B es menor que el B ideal y por lo tanto, en definitiva, voy a tener una diferencia acá menor que la que tenía antes, ¿sí? Entonces esta B, la curva, va a estar por arriba de la del B ideal. Entonces se suele decir que el solvente es un mal solvente porque si bien todavía se forma la solución, pero es menos estable que la situación ideal. ¿Está? Bueno, y por último tenemos una situación en donde el B sea negativo, pero muy negativo, o sea muchísimo menor que el B ideal. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando esté a bajas concentraciones, sigue siendo esta diferencia negativa, por lo tanto se forma la solución, pero va a llegar un momento en que la diferencia va a terminar siendo cada vez menor. Esta rama va a empezar a aumentar. Cuando llego aquí, B va a valer ¿cuánto? 0. Y luego va a empezar a subir y a partir de esta zona lo que yo voy a tener es una separación de fases. ¿Por qué? Porque
porque esta diferencia va a ser positiva. Entonces, en vez de ser estable, estar formada la solución, lo más estable es que el soluto se separe del solvente. Entonces voy a tener separación de fases. Y este valor de concentración va a representar la solubilidad de la macromolécula, es decir, la máxima concentración a la cual puedo tener la solución y no tener separación de fases. Entonces, repasando, en una solución de macromoléculas, el B puede asumir valores positivos, negativos o cero, y para que la solución de macromoléculas sea estable, la mejor situación es que este B sea mayor que el B ideal. Entonces, a partir de la termodinámica clásica, pudimos llegar a una definición, a obtener una ecuación para el segundo coeficiente del virial de una solución real de macromolécula, en donde sabemos que el apartamiento de la idealidad está representado por este parámetro alfa, pero no hay forma de saber si ese apartamiento de la idealidad se debe solo a la diferencia de tamaño o a las interacciones o a ambos, ni hay una manera de correlacionarlo con lo que está ocurriendo a nivel molecular o microscópico. ¿Por qué? Porque la termodinámica clásica se ocupa de estudiar a los sistemas desde un punto de vista macroscópico. Entonces, si queremos estudiar el sistema desde un punto de vista microscópico, necesitamos de la termodinámica estadística, que a partir de modelos que utilizan ciertas teorías o supuestos, nos permiten poder vincular lo que ocurre macroscópicamente con los cambios moleculares. En este caso, las teorías mayormente utilizadas o modelos son el del volumen excluido y el de Florey-Huggins. En esta asignatura vamos solamente a tratar el modelo del volumen excluido. Y los pasos son los siguientes. En primer lugar, justamente a partir de los modelos, de los supuestos de este modelo, vamos a poder obtener delta H de mezcla y delta S de mezcla. Y una vez que los obtuvimos, podemos obtener el delta G de mezcla y luego, estudiando, evaluando el cambio de ese delta G de mezcla con el número de moles de solvente, vamos a poder obtener la diferencia de potencial químico entre el solvente en la solución y el solvente puro. Lo que por último permitirá comparar la expresión que se obtenga del segundo coeficiente del virial utilizando estos supuestos con el que teníamos a partir de la termodinámica clásica y obtener información de los cambios o lo que está ocurriendo a nivel microscópico o molecular. Este modelo del volumen excluido, que dicho sea de paso se simboliza con la letra U minúscula, lo vamos a poder entender si primero entendemos qué es el volumen excluido, que se define como el volumen ocupado por una molécula de soluto que excluye al centro de masa de otra molécula de soluto. Y este parámetro va a estar vinculado o va a depender tanto de la forma como del tamaño de la macromolécula. Para explicar mejor el concepto de volumen excluido, vamos a trabajar con la forma más simétrica de una macromolécula, que es la esfera. Supongamos que tenemos una esfera, como la que se ve en la figura, que tiene un radio R. Si otra molécula esférica se va acercando hacia ella, lo va a poder hacer como máximo a esta distancia que se observa acá, porque no puede penetrar la esfera el volumen de la otra, ¿sí? Una esfera, el volumen de la otra. Ahora bien, ¿cuál es el centro de masa de una esfera? Recordemos que al ser simétrica, el centro de masa de la esfera va a ser su
centro, el centro de la esfera, justamente. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la distancia mínima a la cual va a poder acercarse a esa esfera? Y va a ser 2 veces el radio de una esfera, ¿sí? Ahora, esto lo estamos viendo como si fuera un plano, pero pensemos que estas moléculas esféricas las vamos a tener ubicadas en todas las direcciones, izquierda, derecha, arriba, abajo, delante, atrás. Por lo tanto, si tenemos en cuenta el volumen que va a excluir, va a ser un volumen igual al de una esfera que tenga un radio igual a 2 veces el radio de la molécula que estábamos estudiando. Espero que se haya comprendido. En este caso, entonces, como recordemos que el volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo, en este caso el volumen excluido, a ser esférico, va a tener un radio 2 veces el radio de la molécula esférica. Cuando resolvemos lo que está entre paréntesis nos va a quedar 8 radio al cubo. Y recordemos que 4/3 pi radio al cubo es el volumen de una de estas esferitas blancas. Por lo tanto, el volumen que se va a excluir va a ser 8 veces el volumen de la molécula. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna otra molécula va a poder entrar o penetrar con su centro de masa adentro de esta esfera que tiene un volumen 8 veces más grande que el volumen de cada una de estas moléculas esféricas. Así como se dedujo esta expresión para una esfera, se pueden deducir para otras, no lo vamos a hacer para todas, vamos a simplemente ver alguna de las expresiones. Bueno, ya vimos para la esfera, tengamos en cuenta que el volumen de una esfera lo puedo reemplazar por esta otra expresión, donde recordemos esto es el volumen específico parcial, que lo vimos en la clase pasada. Si yo multiplico el volumen específico parcial por el peso molecular, tengo el volumen de un mol de moléculas. Y si lo divido por el número de Avogadro, voy a tener el volumen de una molécula. O sea que puedo reemplazar este volumen por esta otra expresión. En el caso de los ovillos estadísticos, va a ser el volumen excluido igual a 32/3 por pi por una constante por el radio de giro medio al cubo. Recuerden que ya habíamos definido radio de giro medio la clase pasada. En el caso de una barra, ese volumen excluido va a ser 2 veces la longitud de la barra sobre la sección, el diámetro de la sección transversal de la misma por el volumen de la barra, que nuevamente lo puedo igualar a la misma expresión que vimos antes para la esfera. Fíjense que ahora sí, este volumen excluido incluye parámetros que tienen que ver con el tamaño, porque tenemos el volumen en estos dos casos, o tenemos el radio de giro, que también nos da una idea de tamaño, y también está vinculado a la forma, porque ya vemos que dependiendo de la forma, la expresión del volumen excluido va a ser diferente. Ahora bien, fíjense que si consideramos pesos moleculares similares, porque si no, no podemos comparar, porque el peso molecular también está incluido en estas fórmulas, para pesos moleculares similares, ¿sí? Entonces eso significa que los tamaños son similares, podemos ver, hacer una comparación, mejor dicho, de cómo sería el volumen excluido de las distintas conformaciones que vimos la clase pasada, que está vinculado con la simetría o asimetría que tenga la molécula. La más simétrica de todas es la esfera, o sea que la que va a tener el menor volumen excluido. Luego le siguen los elipsoides de revolución, en donde el oblato es un poco más simétrico que el prolato. Luego el ovillo estadístico y la que va a tener el volumen excluido más grande, bastante más grande que las demás, es la barra.
Ahora tendríamos que aplicar todos los pasos que dijimos que deberíamos seguir una vez que elegimos el modelo a aplicar. En primer lugar, teníamos que calcular el delta S de mezcla. En el caso del modelo de volumen excluido, este cálculo se basa en la ecuación de Boltzmann, que ya habían visto el año pasado, en donde la entropía asociada al sistema es igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo de omega, donde omega tiene que ver con el número de las diferentes formas que se tenga de distribuir o de acomodar un número determinado de moléculas de soluto en un determinado volumen, y que ya nos vamos a ir dando cuenta que en el caso de la solución de macromoléculas va a tener que ver con el volumen excluido. Entonces, si ustedes tienen disponible, o sea, solo solvente, todo el volumen del solvente, y agregan la primera molécula de soluto, esta molécula se va a poder distribuir en cualquier parte del volumen del solvente porque tiene todo ese volumen a su disposición, y habrá una determinada cantidad de formas en la que se pueda acomodar. Pero una vez que ya tienen una molécula de soluto, cuando agreguen la segunda, ahora el volumen disponible no va a ser el mismo, porque recuerden que tenemos la restricción del volumen excluido. Entonces ahora va a haber menos formas en las cuales se pueda distribuir esa segunda molécula que cuando agregué la primera. Y así sucesivamente hasta que agrego todas las moléculas de acuerdo a la concentración de soluto que yo tengo. Bueno, una vez que hago esto, se hace el cálculo del delta S de mezcla y aparece esta expresión en donde podemos ver que figuran el número de moles de solvente, el número de moles de soluto, los correspondientes volúmenes molares de solvente y de soluto, y fíjense que acá y acá aparece el volumen excluido. O sea que estamos teniendo en cuenta esa restricción, y repetimos, como dijimos antes, de que dependía el volumen excluido, dependía del tamaño y de la forma o conformación de la macromolécula. Una vez que tengamos el delta S de mezcla, en esta teoría se considera que el delta H de mezcla es igual a 0, es decir, que igual que en el caso de las soluciones ideales, se considera que las interacciones soluto-soluto son similares a la soluto-solvente y a su vez a la solvente-solvente. Obviamente que este modelo solo se va a poder aplicar si uno sabe que el delta H de mezcla es 0. Si no, no se va a poder aplicar. Bueno, y entonces el delta G de mezcla, ser el delta H de mezcla 0, va a ser entrópicamente conducido, o sea, va a ser menos la temperatura absoluta por el delta S de mezcla. Y una vez que tenemos el delta G de mezcla, podemos ver su cambio con respecto al número de moles de solvente y obtener la expresión de la diferencia entre el potencial químico del solvente en la solución menos el potencial químico del solvente puro. Y cuando se hace esto, se hace toda la deducción, se llega a esta expresión. Fíjense que lo que está delante del paréntesis es lo mismo que habíamos visto cuando utilizábamos la termodinámica clásica. Y lo que tenemos entre paréntesis también resulta conocido. Fíjense que este sería el primer coeficiente del virial, que coincide con el que nos decía la termodinámica clásica, y este sería el segundo coeficiente del virial para una solución de macromolécula a la cual le he aplicado el modelo del volumen excluido. En este caso, la expresión del segundo coeficiente de virial, fíjense que incluye al volumen excluido y al peso molecular. Es igual el B al número de Avogadro, que es una constante, por el volumen excluido, que dijimos que depende del tamaño de la forma, dividido 2 veces el peso molecular del soluto elevado al cuadrado. Y ya obtuvimos entonces un parámetro en donde
sí tenemos información respecto de la macromolécula, porque justamente nos está indicando cómo se podría modificar este segundo coeficiente del virial si hay cambios en su tamaño o en su conformación. Ahora, en esta expresión del segundo coeficiente del virial, según el modelo del volumen excluido, fíjense que el B siempre nos da valores positivos, porque todos los parámetros que lo constituyen son positivos. Por lo tanto, ya nos estamos dando cuenta que este modelo solo lo vamos a poder aplicar para ciertas soluciones de macromoléculas, no para todos, para aquellas en donde se cumpla que el delta H de mezcla sea igual a 0. Y eso es así porque recuerden lo que vimos antes, que cuando hay interacciones, digamos, que predominan de un determinado tipo, generalmente podemos obtener valores de B negativos. Y en este caso no lo vamos a obtener porque ya estamos poniendo como condición que el delta H de mezcla sea 0. Entonces hay que tener en cuenta que si yo mido experimentalmente el delta H de mezcla de mi solución y obtengo que es distinto de 0, ya sé que esta teoría no la voy a poder aplicar. Sí voy a poder aplicar el modelo de Flory-Huggins, que a diferencia de este modelo sí contempla las interacciones, pero en general solo se puede aplicar a polímeros de cadena flexible. Bien, entonces, si ahora vemos nosotros en esta ecuación, como dijimos antes, que el tamaño de la molécula está representado tanto dentro del volumen excluido como de su peso molecular. Fíjense que el peso molecular está elevado al cuadrado, por lo tanto, si yo tengo cambios en el peso molecular, esos cambios van a ser más importantes cuantitativamente hablando que el cambio que podría haber de la simetría o asimetría de la molécula. ¿Está? Entonces, cuando yo tengo cambios de pesos moleculares, ya sea por procesos de disociación, desnaturalización o asociación, eso va a ser lo que predominantemente me va a hacer cambiar mi B. Pero cuando los pesos moleculares sean similares, sí, entonces voy a poder analizar si hay algún cambio en la simetría de la molécula, lo que implicaría un cambio de conformación. Y en ese sentido, al igual que vimos, como nos pasaba con el U, el orden, digamos, de los B va a ser similar, es decir, la esfera que es la más simétrica va a tener el menor B, le siguen los elipsoides de revolución, luego el ovillo estadístico y el B de la barra va a ser el más grande de todos. En este caso tenemos como ejemplo el cálculo de segundo coeficiente de virial para un peso molecular de 100.000. Si yo supongo que esta solución es una solución ideal y calculo el B teniendo en cuenta el B ideal, que era el volumen molar del solvente dividido 2 veces el peso molecular al cuadrado, obtengo este valor de 5 por 10 a la menos 9 en unidades de mol centímetro cúbico sobre gramo cuadrado. Ahora, si yo considero que esta macromolécula es una esfera, ¿se acuerda que antes vimos la expresión del B para una esfera? Y lo calculo, fíjense que me da mucho más grande, porque acá ya estoy teniendo en cuenta esas restricciones de volumen de las que hablamos recién. Y por supuesto, si yo supongo que es una barra, que es la forma más asimétrica de todas, y hago el cálculo, conociendo la longitud, el diámetro de la sección transversal de la barra, obtengo un valor mucho más grande. Entonces acá nos damos cuenta cómo si hubiera cambios, no sé, por ejemplo, si yo tenía esferas y se asocian luego formando una barra, cómo voy a tener cambios en el B. Bien. Ahora, hay que tener en cuenta que en la bibliografía a veces el B se expresa con esta unidad de volumen en centímetros cúbicos y a veces en litros. Recordemos que un litro son
en 1000 centímetros cúbicos o viceversa, 1 centímetro cúbico es 10 a la menos 3 litros. Es decir que hay que tener en cuenta las unidades porque si las expresan en litro, estos valores van a cambiar a 5 por 10 a la menos 12, 4 por 10 a la menos 8 y 1 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Entonces cuidado con las unidades y sobre todo si van a comparar, fíjense si las unidades son las mismas. Bueno, ahora lo que nos falta saber cómo hacemos para medir B y obtener información respecto del tamaño y la forma de la macromolécula. Y una forma de hacerlo es medir la presión osmótica de soluciones de macromolécula. Recordemos de Físico-Química 1 que si yo tengo dos compartimentos separados por una membrana semipermeable, que es aquella que solo permite el paso de solvente, en este caso agua, a la izquierda tengo solo solvente y a la derecha tengo una solución de macromoléculas, en donde se representan así en rosado las moléculas de macromoléculas que se nota que son de mucho mayor tamaño que las del agua. Bueno, si nosotros tenemos en cuenta los potenciales químicos de ambos compartimentos respecto al solvente, y a la izquierda solo tengo solvente, evidentemente el potencial químico en el compartimiento izquierdo va a ser más grande que el del derecho, porque en el compartimiento derecho tengo soluto. Y entonces la fracción molar del solvente va a ser menor y por lo tanto también va a ser menor el potencial químico. Y esto implica una situación de inestabilidad termodinámica que, por lo tanto, entonces va a provocar un movimiento de las moléculas de agua desde el compartimiento izquierdo al derecho para igualar los potenciales químicos y llegar a un equilibrio, y esto hace que suba la columna de la rama derecha, obteniéndose un valor de presión osmótica. Cuando se alcance dicho valor, dejará de moverse el agua desde el compartimiento izquierdo al derecho y voy a llegar a una situación de equilibrio en donde en el compartimiento izquierdo voy a tener solvente a una presión P, una temperatura T con fracción molar unitaria, y en el compartimiento derecho voy a tener solvente a una presión P más pi a la misma temperatura y una fracción molar 1 que va a ser distinta de la unidad porque recordemos que tengo macromoléculas, sea soluto también en ese compartimento. Entonces, si se llega a un equilibrio, los potenciales químicos de solvente en ambos compartimentos deben ser iguales. La expresión del potencial químico del solvente en el compartimento donde tengo la solución de macromolécula va a tener esta expresión que está a la izquierda, que ya vimos antes, mientras que en el compartimento derecho solo voy a tener potencial químico de solvente estándar a una presión P y temperatura T. Acá fíjense que el estándar está a una presión P más pi. Puedo pasar este valor hacia la izquierda, quedándome una diferencia de potenciales químicos estándar, uno a la presión P más pi y el otro a la presión P, y recordando también de Físico-Química 1 que la derivada del potencial químico estándar respecto de la presión, en este caso sería potencial químico puro, a una temperatura constante es igual al volumen molar del solvente puro. Puedo pasar diferencial de P hacia el otro lado, quedándome esta expresión. Y si ahora integro diferencial de mu entre el valor de potencial químico a una presión P y el correspondiente a la presión P más pi, y del otro lado integro, perdón, dije diferencio y era integro. Integro entre P y P más pi, recordando que el volumen molar del solvente puro va a ser una constante, resuelvo estas integrales y llego a que la diferencia de estos potenciales químicos que aparecen en la ecuación que está arriba a la derecha es igual al volumen molar del solvente puro por pi. Si ahora reemplazo este valor
en la ecuación, como se ve acá, fíjense que se puede simplificar, veo unos ceritos de cada lado y llego a esta expresión final del potencial químico. Si la miramos bien y recordamos cómo calculábamos la presión osmótica en Físico-Química 1, si yo corto, que eran suponiendo soluciones ideales, si yo corto aquí esta ecuación, fíjense que la concentración expresada en gramos por litro dividido el peso molecular es la concentración molar. Por lo tanto, la expresión me queda pi igual a RT, molaridad, que era la ecuación de Van Hoff que usábamos en Físico-Química 1. Ahora, como estamos trabajando con una solución real de macromolécula, aparece este término aquí, en donde aparece el segundo coeficiente del virial y también, a medida que aumentamos la concentración, comienzan a cobrar importancia otros términos cuadráticos, cúbicos, etcétera, etcétera. Bien, entonces esta expresión nos permite calcular el segundo coeficiente del virial, pero también nos permite conocer el peso molecular de la macromolécula, que en el caso de ser una muestra monodispersa va a ser el único que hay, ¿sí? Y entonces, si nosotros hacemos la representación, o sea, pasamos RTS2 hacia la izquierda, esta representación, fíjense que a bajas concentraciones va a seguir la ecuación de una recta, ¿sí? Cuando tengo concentraciones muy bajas, de tal manera que la prolongación de esta parte lineal de la gráfica voy a poder obtener la inversa del peso molecular si la solución es monodispersa de la macromolécula. Y de la pendiente de esta recta, el segundo coeficiente del virial. Y vemos que a medida que aumenta la concentración, ya no puedo expresar los términos C2 al cuadrado, C2 al cubo, y ya tiene una forma de un polinomio en C. Nosotros en general en los problemas vamos a trabajar a concentraciones diluidas, entonces en general vamos a tener solamente en cuenta hasta este término y donde la expresión de esta ecuación es la de una recta. Ahora, ¿qué pasa si la muestra es pausa y dispersa? En ese caso, cada componente de la muestra, o sea, cada componente que tenga un determinado valor de peso molecular, va a aportar una presión P sub I a la presión total del sistema. Entonces puedo decir que la presión pi va a ser igual a la sumatoria de las distintas pi sub i, lo mismo que la concentración total va a ser la sumatoria de las distintas concentraciones i que tengan un determinado peso molecular i. A dilución infinita, si yo estoy a dilución infinita, la ecuación se me corta aquí, está. Entonces me queda que la inversa del peso molecular va a ser igual a la presión osmótica sobre RT, concentración expresada en gramos por litro. Vuelvo a escribir esto aquí y recién habíamos dicho que la presión total va a ser igual a la sumatoria de las presiones osmóticas que aporta cada componente con un determinado peso molecular. También reemplazamos la concentración total por la concentración, la sumatoria, perdón, de las concentraciones de cada componente. Reemplazamos pi sub i por su equivalente. Como vemos acá podemos pasar esto hacia el otro lado. Se nos queda RT, concentración sub i sobre m sub i. Y acá, fíjense que RT con RT se nos simplifican y pasamos a esta expresión. Y por otra parte sabemos que C sub i va a ser igual al número de moles que tengo de I multiplicado por el peso molecular de sub i dividido el volumen de la solución. Lo mismo abajo. Acá se nos simplifica peso molecular con peso molecular, volumen con volumen, y llegamos a esta expresión, que si ahora invertimos, porque lo que queremos despejar es el peso molecular, y acá teníamos la inversa del peso molecular,
llegamos a la expresión que se corresponde al peso molecular promedio en número. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de peso molecular promedio en número dijimos que se lo podía obtener a través de presiones osmóticas? Bueno, ahora lo comprobamos el por qué. Y tiene una lógica porque sabemos que la presión osmótica es una propiedad coligativa que depende del número de partículas que yo tenga disuelta en un dado volumen. Entonces es lógico que el peso molecular que yo tenga sea un peso molecular promedio en número. Y ahora acá lo hemos demostrado. En el caso que la muestra sea monodispersa, bueno, el peso molecular que yo tenga va a ser el único que exista. Esto se puede determinar experimentalmente con un equipo que se llama osmómetro, en el que podemos obtener los valores de las presiones osmóticas para distintas concentraciones, después hacer el gráfico y obtener los valores de la ordenada en origen y de la pendiente. Nos había quedado pendiente cuando resolvimos el problema 6, la clase pasada, resolver el ítem B porque todavía no habíamos hablado de presión osmótica. Entonces, recordando la expresión que vimos hace un ratito de la presión osmótica dividido R, temperatura absoluta, sobre concentración en gramos por litro, va a ser igual a la inversa del peso molecular, que será un peso molecular único si la muestra es monodispersa, o será el peso molecular promedio en número si la muestra es pausidispersa, más el segundo coeficiente del virial por la concentración en gramos por litro. Si yo hago este gráfico, tengo la ecuación de una recta en donde la ordenada al origen va a ser la inversa del peso molecular promedio en número, porque en este caso tenemos una muestra pausidispersa con dos tipos de pesos moleculares, tenemos monómeros y dímeros, y la pendiente de la recta va a ser el segundo coeficiente del virial. En el ítem B me piden que haga la representación gráfica, que es esta que comentamos recién, y que indiquemos el valor de la ordenada al origen, que como dijimos recién va a ser la inversa del peso molecular promedio en número, que habíamos calculado la clase pasada, que este peso molecular promedio en número era 52.500. Entonces la inversa de este número va a ser 1,9 por 10 a la menos 5 y este sería el valor de la ordenada al origen. Y después me pregunta de qué factores depende el valor de la pendiente de la gráfica. La pendiente de la gráfica vimos que era el segundo coeficiente del virial, que según la teoría del volumen excluido, considerando delta H de mezcla cero, va a depender entonces tanto del tamaño de la macromolécula como de su conformación. En esta última diapositiva vemos la bibliografía utilizada para preparar estas clases. Todos estos libros los pueden encontrar en la biblioteca del área fisicoquímica.